compartir toda y pongo ahí la presentación. Bueno, esta era una pequeña intro mientras se sumaban. Bueno, hoy venimos a conversar un poco sobre la disciplina que más me apasiona, el diseño conversacional, y vamos también a hablar sobre mi curso, se llama precisamente Diseño Conversacional de Cero a Pro. ¿Alguien reconoce al robot que pasó por ahí bailando? Ah, cierto, no puedo ver la pantalla del Meet, así que si pueden abrir sus micrófonos, los escucho y las escucho. Súper, yo no alcancé a verlo. ¿No alcanzaste a verlo? No. A ver, vamos a ver si lo puedo poner de nuevo y lo pauso cuando esté mirando. Hoy no lo conozco. ¿No lo conocen? ¿En Argentina alguien lo conoce? No, les doy No, una, ah, yo creo que no. no, les doy una pista, es de Liniers. Ah, sí, sí, ahora sí, ya lo ubiqué. Es Z25, el robot sensible. Yo siempre leía Liniers y me gustaba ver las aventuras del robot sensible, porque lo interesante del robot sensible era que tenía sentimientos, ¿no? A veces como que se pasaba de rosca y estaba muy, muy triste, o era precisamente demasiado sensible, pero era lindo saber que una máquina también podía tener sentimientos. Así que más o menos de eso va de lo que vamos a hablar hoy. Bueno, vi que hay un libro muy interesante que se llama The Man Who Lied to His Laptop, de Clifford Nash, y en una parte dice que tratamos a las computadoras con las mismas normas sociales que aplicamos con los humanos. ¿A ustedes qué les parece? Hay cierta conexión entre las computadoras, los chatbots, las máquinas y los sentimientos. Los chatbots son capaces de despertar sentimientos, o tenemos sentimientos hacia ellos. Sí, puede ser, como que a veces queremos que buscamos una respuesta, no sé, porque tenemos un problema en el banco, vamos al chatbot, esperamos que nos responda igual que una persona, y si no nos responde igual que una persona y no sabe cada detalle, nos frustramos mucho y se nos olvida que en verdad está preprogramado para cierto tipo de respuestas nomás. Claro, sí, eso es algo que a mí también me pasó. Les cuento un poco, cuando yo recién empecé en el mundo de los chatbots, la verdad es que yo no les tenía mucha fe, porque como le pasa a la mayoría de personas, a mí también me tocó interactuar con muchos chatbots que eran desastrosos. Entonces, recuerdo que cuando conversé con Emiliano Cosenza, que ustedes lo deben conocer, que él fue el que me dio la oportunidad de mi primer trabajo en esto, y yo estaba dudando en si aceptar o no aceptar, y de ahí, claro que pensé, no es Emi, ¿cómo le voy a decir que no? Pero después me di cuenta que hay chatbots muy bien diseñados y que incluso puedes provocar o dar más ganas de conversar con ellas, ¿no? Que en realidad el secreto está en diseñarlos bien, que puede ser un chatbot muy, muy chiquito, con casos de uso también muy, muy acotados, pero que resuelva bien y que nos dejen con una sonrisa después de hablar con ellos. Precisamente lo que decías tú, que resuelvan. Y aquí, bueno, y siguiendo, digamos, con la línea esta de que tratamos a las computadoras casi con las mismas reglas que a las demás personas, eh, les traje este escritorio muy, muy antiguo, que como ven está lleno de paralelos con la realidad, ¿no? Como por ejemplo, el tiempo está puesto en un relojito en una pared, lo que simboliza los mails están también en cajitas como si fuera correo real, después están, ¿no?, las carpetas donde están los archivos,
Y así hasta está las otras herramientas que, como ven, tienen como que un correlato, ¿no? Con la realidad, y es una de las heurísticas, ¿no? Más conocidas, que el sistema se parezca al mundo real. Bueno, y les traje una definición rapidita y corta de qué es más o menos el diseño conversacional. La traigo también para conversar sobre esto, ¿no? Es el uso de los patrones de conversación humana para diseñar interfaces más naturales, o sea, más intuitivas. Esa es la respuesta corta. Pero también les traje una respuesta larga de cuál es la interfaz más antigua del mundo. Esta es una charla que dio Emi Cosenza hace un par de años en el UX Day de Santander. Y ahí estoy cargando a mi hijo, que ahí tenía apenas unos hijos de nacido, y que se pregunta cuál será la interfaz más antigua del mundo. ¿Alguien tiene una idea de cuál es la interfaz más antigua del mundo? Les voy dando una pista que es una interfaz con la que nacemos y vamos desarrollando a lo largo de nuestra vida. El lenguaje. El lenguaje, muy bien. Y las palabras son sus componentes. Es decir, que en el caso de el diseño conversacional, trabajamos con las palabras, ¿no? O sea, así como, digamos, y aquí les traigo como que una diferencia grande entre el UX Writing y el diseño conversacional, es que en el UX Writing tenemos el componente o la interfaz gráfica y los componentes visuales, ¿no? En cambio, en el diseño conversacional los componentes son las palabras y trabajamos con las reglas del lenguaje natural. Por eso es tan desafiante y por eso a veces también puede resultar frustrante cuando un bot está mal diseñado, porque esperamos poder comunicarnos como si estuviéramos conversando con alguien más, ¿no? Y de hecho, el diseño conversacional tiene dos objetivos, que es crear conversaciones intuitivas y naturales para las personas y que la tecnología aprenda a comunicarse con las personas y no al revés. Es decir, que las personas no sientan que tienen que sufrir o esforzarse mucho para poder hacer que los chatbots de las interfaces conversacionales eh, cumplan lo que necesitan, ¿no? Avanzo si no tienen ninguna pregunta hasta ahí. Ah, y les había traído esto. Miren esto. Welcome to the foodie. I hope you brought your appetite because I'm going to find you a delicious meal or restaurant. Are you hungry for breakfast, lunch, or dinner? I want Japanese food for dinner. I'll help you find something delicious for dinner. What style of cuisine do you feel like eating? You can say things like Italian, Japanese, or Mexican. I already told you, I want Japanese food. What's wrong with you? Sorry, I don't know that one. What? You just said it. You just said Japanese. I want Japanese food. Well, welcome to the foodie. I can help you find something for breakfast, lunch, or dinner. Which one would you like? I want Japanese food for dinner. Japanese food for dinner. So you want something for dinner? What kind of cuisine? Japanese, Italian, Mexican? We got it all. I want Japanese food. Great, Japanese food. Well, would you like breakfast, lunch, or dinner? I want dinner. I'm hungry for dinner. It's dinner time. Okay, dinner it is. Dinner with Japanese food. Let's see what we got. ¿Qué tal? ¿Qué les pareció esa interacción? Estos son dos personas que trabajan en el equipo de Alexa, y esta es como una introducción a cómo es que diseñaron Alexa, pero me gustó esto como para poder conversar con ustedes. ¿Qué les pareció esa interacción? ¿Qué les pareció que estaba bien? ¿Qué les pareció que estaba mal? Si es que hubo algo bien, o les pareció que no había nada rescatable, o cómo creen que debería ser la interacción. Extremadamente frustrante. Sí, por... Bueno, porque la persona trataba de decir
qué quería y pues el otro no entendía y no, o sea, no porque no dijera lo que era, sino por el orden o por cómo estaba programado a lo mejor, ¿no? Sí, ¿no? Como que era muy redundante. Lo único rescatable es que repetía a la perfección la orden que le acababa de dar. Pero después sí, era bastante enredada la respuesta. Así que, como ven, este es un ejemplo de cómo que se hacen las cosas mal cuando no se diseña bien una interfaz conversacional, ¿no? Además que el mismo bot le daba las opciones de tipos de cocina y cuando la chica decía qué tipo de cocina quería, él le decía que no la conocía y se la acaba de decir, ¿no? Entonces, eso volvería loco a cualquiera. Y de hecho, hay 3 pilares del diseño conversacional que debemos de cumplir cada vez que diseñamos o pensamos en diseñar un bot. Se los quería compartir y también ahí vamos charlando qué les parecen, si creen que debería haber alguno más o si quieren profundizar en alguno me cuentan. El primero es dar claridad, cosa que no hicieron en este caso. La idea es definir las expectativas claras de lo que puedes hacer, ¿no? O sea, hasta dónde puedes llegar, porque si no, las personas pueden pensar que puedes responder absolutamente todo y no siempre es así. También hay que responder corto y al punto y mantener la consistencia en cada interacción. Otra clave es ser útil, resolver los problemas, guiar a las personas y ofrecer ayuda proactivamente, ¿no? Este último es importante porque se refiere a los posibles unhappy paths o a los flujos de error donde tenemos que ayudar a las personas a que se recuperen de esos errores, como por ejemplo, si nos escriben, perdón, por ejemplo, si nos escriben su número de documento con una cifra más o le ponen una letra o un signo de puntuación y cosas así. Y el último es ser amable, y yo diría que también tiene que ver como un poco como ser humilde, ¿no? Hacernos cargo que en una conversación los humanos nunca se van a equivocar, siempre va a ser el chatbot o la interfaz conversacional la que pueda estarse equivocando, no entendiendo como vimos en el roleplay que les pasé. Los bots nunca van a poder ser más inteligentes que las personas, y cuando la gente no quiera responder podemos ofrecer alternativas, ¿no? Como por ejemplo, si prefieren no decir su edad, tal vez podemos ofrecerle que no la digan o que la digan después, o qué sé yo, o tal vez también ahorrarnos preguntar cosas que podríamos, qué sé yo, saber por detrás, ¿no? Que por ejemplo les podemos pedir su número de documento y si nuestro chatbot está conectado, por ejemplo, con un registro de personas nacional, puedo saber todos sus datos sin necesidad de preguntárselos. Así que bueno, esos eran los 3 pilares que tenía para compartir. No sé si quisieran saber sobre alguno en particular o se les ocurre algún otro, y lo vamos charlando. Bueno, también les traje un ejemplo de un chatbot que mejoramos cuando recién empecé a trabajar en Hello. En Hello ya tengo un año, pero este fue uno de los primeros proyectos que tuve que hacer. Era el bot de un banco que es de Centroamérica, de Panamá, si no me equivoco, se llama Banisi. El problema que tenía es que era un poco verborrágico el bot. Tiene todo este texto de acá. Decía, bienvenido o bienvenida a Banisi, ¿no? Que igual esta es una mala práctica esa de usar el arroba porque los lectores de voz lo van a leer como un arroba y al final, si es que trataron de ser inclusivos con esa medida, al final no lo fueron porque probablemente confundan a las personas que no pueden leer y escuchan con algún lector de voz, ¿no? Entonces, como les contaba, habían textos enormes y que tenían mucha información. Entonces empezaba así, ¿no? Bienvenido a Banisi, puedes visitarnos en nuestra página web, le da a la página web donde obtendrás mayor información de nuestros productos y servicios.
Te recordamos que la cuenta de ahorros Banisys te paga 3.5 de interés, aplica a tu auto de forma digital y le daba el link, con quién tengo el gusto. Entonces, como me había preguntado con quién tengo el gusto, y normalmente cuando te dicen con quién tengo el gusto, tú tienes la costumbre de responder con. Entonces sucede que acá también había un problema del sistema que guardaba el nombre con el con. Entonces de ahí en adelante el bot se refería a mí, en lugar de referirse a mí como Martín, siempre se refería a mí como con Martín. Entonces, por ejemplo, aquí pueden ver en el segundo párrafo que en lugar de decir Martín selecciona el área a la que deseas dirigirte, me dice con Martín. Así que eso también lo tuvimos que mejorar porque sonaba rarísimo. Y bueno, como ven, aquí hay un montón de información que dispara a distintos lados, te dan una web, luego te dan otro link, entonces era muy difícil de entender. Y lo que hicimos fue también ponerle un poco de personalidad. Esto se nos ocurrió del eslogan que tenían ellos que decían era hacer todo más easy, es decir, jugaban con el inglés, no era hacer todo más fácil, así que le dimos también un poco de personalidad, acortamos el texto y tratamos de que sea más disfrutable la experiencia, ¿no? Entonces empezaba diciendo, hola, soy el asistente virtual de Vanisi y estoy aquí para hacer todo más easy. Escríbeme tu nombre y empezamos, escribías tu nombre, ya qué gusto conocerte, podemos hablar de todos estos temas, elige y te cuento más, y le daba ahí un menú desplegable para que elija a dónde quería ir, ¿no? Eh, Así que bueno, este es un ejemplo de cómo se pueden mejorar los bots ya existentes y que pueden ser un poco verborrágicos, ¿no? O sea, si vemos el ejemplo de la parte que hice antes, vemos que es un bot que no cumple con las reglas del lenguaje natural, ¿no? O sea, si tuviera que hablar con una persona y me da toda esa información, sería imposible que yo pueda retener todo eso. Además, si en el primer caso no hay como una guía, ¿no? No me va diciendo qué es lo siguiente que tengo que hacer, simplemente me lanza toda la información, me pide mi nombre y ahí ya como que yo veo qué hago con eso, ¿no? Entonces, nada, es como que una mala práctica, simplemente copiar y pegar de un Word y pegarlo en un chatbot. Y este era el caso del asistente virtual de Hello, que también lo que hicimos fue darle un poco más de personalidad, porque antes solamente te decía, ¿qué necesitas? Entonces las personas le respondían como que con el problema que necesitaban que resuelvan. Hello es como un software para diseñar chatbots, pero es como un software masivo, es como un montón de templates. Entonces la gente habla con el asistente virtual Hello cuando algo no funciona. Como por ejemplo lo que les conté del nombre, que en lugar de decirme mi nombre me decía con y mi nombre. Entonces probablemente si yo hubiera sido un cliente hubiera escrito por acá, ¿no? Y acá también tratamos de darle un poco de personalidad, ¿no? El bot empieza saludando, hola, qué bueno conocernos, soy el asistente virtual de Hello. Habla conmigo cuando quieras comprar uno de nuestros productos. También puedo ayudarte si compraste uno y tienes algún inconveniente. Dime con qué puedo ayudarte. Entonces, ahí, por ejemplo, elegían adquirir un producto y el bot se alegraba, ¿no? Le decía, nada, me alegra más que leer eso, por favor, escríbeme tu nombre. Le ponía el nombre, le pedía la empresa, y acá también vimos que normalmente lo que hacían era llamar a las personas directamente, y a algunas personas eso les resultaba un poco chocante. Entonces acá lo que decidimos es darle la libertad a las personas para que puedan elegir si querían seguir chateando o si querían que los llamen. Así que bueno, nada, eso también quería compartir con ustedes, que es importante como que darle opciones a las personas y no obligarlas a comunicarse por un medio que no les guste. Por ejemplo, yo odio que me llamen, yo siempre prefiero chatear a recibir una llamada. Y ahora sí, abro el debate para que me cuenten cómo fue que los hizo sentir el último bot con el que chatearon. A ver, voy a ver el chat. Voy a dejar de compartir un momento para poder verlos. Ahí va. Ahora sí veo.
Hola Martín, yo levanté la mano. Denise, ¿cómo andas? Qué gusto Bien, ¿vos? verte. Bien, bien, todo bien. Contento Bueno. de verte. Sí, lo mismo digo, por fin escucho tu voz, Nos vemos. te veo fuera de LinkedIn. Bueno, yo mira, estuve haciendo un curso hace poco de UX en el que parte de eso teníamos que diseñar un chatbot y para eso probé dos. Uno es Boti, que es el chat de la ciudad de Buenos Aires, y el otro es el chat de la ciudad de Bariloche, acá en la Patagonia Argentina. Bueno, Boti ya lo conocía y podés tener una conversación muy fluida. Lo que sí, en un momento noté como que tenía una forma de hablar como en imperativo, entonces como que en cierto contexto sonaba agresivo el tono de voz. Era como, bueno, Denise, probemos de vuelta, cuando no entendía bien mis indicaciones o algo por el estilo. Claro, Entonces era como chocante. Y del lado de Bariloche, del chat de Bariloche, lo que me llamó la atención es que cuando yo quise preguntar algo, que el chatbot no tenía la información, me pareció que estuvo bueno que me dijo, si querés podés entrar al índice alfabético, como para que yo vea en qué él me podía ayudar. Entonces me pareció que estaba bueno porque disminuía mucho las posibilidades de frustración de yo estar preguntando cosas y que no me las sepa responder y en vez de eso el chatbot decirme, te puedo ayudar en estas cosas, fíjate que, y vemos si tengo la información. Me claro. pareció que fue una forma un poco más fácil de resolverla, no sé si es lo ideal, pero me resolvió el problema mucho más fácil, digamos, de lo que yo esperaba. Me pareció que Claro. estaba bueno. Sí, está bueno. Sí, me imagino que tal vez en el caso del Boti lo que a veces digamos que se excede mucho Boti es que al ser imperativo te guía, entonces como que trata de mantener el hilo de la conversación sin que te vayas por las ramas, digamos, ¿no? Y en el caso de lo de Bariloche, sí, es una buena forma de resolver y justo me sirve para contarles que una de las grandes limitantes que tienen los chatbots, o sea, las limitantes y también que pueden ser habilitantes, es la tecnología. Depende hasta dónde dé la tecnología, siempre esa es una pregunta que tenemos que hacer cuando hagamos algún proyecto, es hasta dónde puede llegar la tecnología. Porque, por ejemplo, en el caso del chatbot de Bariloche, podríamos decirle al usuario, ¿te refieres a alguna de estas opciones? Y si dices que no, por ahí sí te pregunta y que tú escribas lo que necesitas, ¿no? Pero por ahí, si es que está, digamos, conectado por detrás, te podría como que ofrecer las opciones o incluso si es que estás logueada, podría ofrecerte opciones por las que ya has pasado, ¿no? Por ejemplo, me acuerdo que cuando trabajaba en Vivot, eh, me acordé de Vivot por Boti, eh, tuvimos de cliente una aseguradora y sucede que cuando tú le preguntabas a la aseguradora cuáles eran tus seguros, a pesar de estar logueado, te tiraba absolutamente todos los productos de la compañía. Entonces es imposible que una persona tenga contratados más de 100 seguros, ¿no? Solamente debería darte los que en realidad tienes. Entonces ese fue como que un punto grande de mejora que tuvimos que hacer con ese proyecto, ¿no? Que fue eso precisamente, darte las opciones que correspondan según lo que sabe el sistema o la tecnología de ti o de las personas que interactúan. Así que bueno, gracias, estuvieron muy buenos los dos ejemplos. Yo tengo otro ejemplo. Sí, cuéntanos, Liliana. Bueno, aquí en México, hay un servicio de salud que se llama Salud Digna, que es pues se caracteriza por ser bastante accesible sus precios y por tener buen servicio en comparación a otros sitios privados de salud, pero tampoco es público. Entonces, y pues sacaron su chatbot y yo tenía una duda muy específica Ujú, acerca de qué pasaba si yo iba a recoger mis estudios después de cierto día, ¿no? Porque la ujú. información la había buscado, en el sitio no decía, y hasta eso su chatbot me parecía bastante amigable, bastante completo. Bueno, empezaba preguntándome mi nombre y después
igual, me decía como de que si quería preguntar sobre algún estudio que ya me había realizado o algo que apenas quería realizar, lo cual también me pareció pues una buena forma de discriminación de que específicamente qué camino quiero seguir. Pero entonces al momento de que pues le estaba preguntando sobre este estudio, no estaba como la opción que yo buscaba o la información que yo buscaba. Tenía otras opciones, pero pues no había ninguna que me llevara como a lo que yo quería saber, que era pues eso, ¿no? De que si ya pasaron 30 días y yo aún así quiero recoger mis estudios en persona porque era una radiografía, ¿no? Ujú. Entonces, pues el médico lo ocupaba ver en persona, en físico, y pues no me supo contestar. Lo que me decía era como de que no tengo, no entiendo tu pregunta, no entiendo tu pregunta, y ya en un punto decía de que mejor de que contáctanos por teléfono, ¿no? Y yo como de que, ok, a mí tampoco, la verdad, yo también prefiero hablar por chat, no me gusta hablar mucho por teléfono, pero dije, ok, entonces me mandó, hablé por, marqué, y pues me contestó igual, bueno, un contestador automático. Y entonces me dijo que si quería saber cualquier cosa acerca de salud digna, que simplemente podía ir al chatbot. Entonces me regresó como al principio. Entonces, pues ahora sí que no, sí fue muy frustrante porque no resolvió mi duda. Y pues bueno, el chat te envía a que marques, pero cuando marcas te envía de regreso al chat. Entonces era como pues ahí un ciclo de pues nunca acabar. Y sí, la verdad es que fue muy frustrante para mí, pero siento que en general sí ofrecía una buena experiencia, solo como que mi duda sí era como que, no sé si demasiado específica, pero pues ya, y eso fue. Ah, dale. No, probablemente tu duda no era muy específica ni tan difícil de resolver, eh, pero también tal vez hubiera sido bueno tener como que un agente que chatee y no solo que lo tengas que llamar, ¿no? Creo que eso hubiera Sí, sido también claro, una sí. posible solución. Caro, Carolina, ¿Qué tal? Buenas, ¿cómo están? hola Caro, ¿qué tal? Un gusto. Bueno, Igualmente, yo sí. me sumo acá a los comentarios de quienes están participando, súper interesante. El último bot que yo compartí fue el bot para el cual trabajo, que se llama Sweetie, es el asistente virtual de una prepaga que brinda planes de salud aquí en Argentina. Y bueno, la realidad es que me pasa algo, no sé si a alguien más le ha pasado, pero me encuentro siempre con un obstáculo que al tratar de ser, digamos, un bot, de asistente virtual, en donde hay que considerar el usuario en cuanto al tipo de cobertura que tiene, su plan de cobertura. Dentro de la empresa hay muchos tipos de planes. Es mucha la información que hay que brindarle al usuario y de forma personalizada. Hay muchas validaciones que se hacen por detrás, no es que la misma información o una respuesta va a aplicar para distintos usuarios, sino que siempre hay que hacer como un doble clic de quién me está realizando esta pregunta, quién está hablando con Sweetie. Entonces, a veces lo que me pasa es que es mucha la información que le tengo que responder al usuario y me cuesta, como UX Writer o UX conversacional, entender, bueno, hasta qué punto le informo algo al usuario y hasta qué punto no, para que el texto no sea súper extenso o enviar 5 mensajes seguidos. Me encuentro con ese obstáculo a la hora de trabajar para un bot. Eh, Claro. Así que bueno, lo traigo Sí. como comentario y también para hacer un poco de catarsis. Y a mí también ese era uno de los primeros desafíos que tenía, que qué le decimos, qué no le decimos, cuánto le decimos. Mm, Justo en este curso que hemos preparado con Edison va a haber una clase las, eh, sobre las 4 máximas de conversación natural, que son como que 4 reglas que no puedes romper porque si las rompes pasa precisamente lo que dices, ¿no? ujú, Si es que das mucha información también dejas de ser como que interesante o mejor dicho relevante. exacto. Y también la forma en la que los dices. Pero también me parece interesante hablar de estas primeras preguntas que nos hacemos, cuánto decimos, dónde lo decimos, si ya se lo dijimos como comentaba ahí Liliana, como que también, volviendo a lo de Liliana, es como que hacía, como que el bot no tenía contexto de por dónde habías pasado
y te regresaba al comienzo, cuando tú estabas, digamos, en otra instancia de la conversación, ¿no? Eso también es interesante, y todo esto tiene que ver también con la arquitectura de la información, que no, digamos que en una frase resumida, la arquitectura de información es cómo vamos a dar la información y en qué formato, ¿no? Vamos a ver si es que nos conviene poner solo un texto, si es que nos conviene darle opciones, como decías tú, por ejemplo, si hay un montón de coberturas, solamente al usuario darle las que tiene, y también viendo cuál es la información más importante de acuerdo al tipo de seguro, porque claro, un seguro de salud es bien distinto a un seguro de vida y a un seguro de choques de autos y así. Así que nada, está bueno. Hola, Paula, hola. buenas noches. Yo también vengo del mundo del seguro. Me uno al rubro. Y también tuvimos la experiencia, nosotros no tenemos dentro de la empresa alguien especializado, digamos, para que resuelva los diseños conversacionales. Y bueno, nos tocó en uno de los proyectos ponernos en ese rol y era como muchísimo, porque es algo bien específico y está bueno tener, o sea, conocimiento sobre campo que algo aprendimos de la práctica, pero que hay que estudiarlo y hay que profundizar como todas las ramas del diseño. Y lo que nos pasaba a nosotros era que para poder darle información al usuario sobre, por ejemplo, pólizas de auto, de vida, sí o sí se necesitaba la validación de RENAPER, o sea, de tu identidad, porque básicamente te topas con una persona de la cual vos no sabes si la identidad es la que te está dando o no. Entonces, ese era el punto de dolor más grande, poder saber que la persona que te estaba pidiendo lo que sea del otro lado, sea quien decía ser. Y estuvimos mucho tiempo hasta que, bueno, lograron implementar esta validación de RENAPER, que tuvo su costo y tiene su costo también. Y después de eso venía que otro de los desafíos era que, por ejemplo, hay pólizas que están, hay pólizas que están solo a un nombre de una persona, pero qué sé yo tengo mi auto a mi nombre, pero tal vez mi hermano también tiene el mismo auto, maneja el mismo auto, o sea que tiene la misma póliza. Entonces, todos esos juegos que entran a ver esas situaciones particulares que hay que tener en cuenta son muchísimas variables. Sí, tal cual, sí, sí. Puede ser muy desafiante porque, como decías, una persona puede ser la titular y pueden haber varios usuarios, entonces también hay que calcular todos esos escenarios. O tenés que también tener toda esa información cargada en una base de datos, pero en algún momento habérsela pedido también. Sí, y ahí también hay una decisión importante que tiene que ver bastante con el negocio, ¿no? Porque siempre hay que considerar al negocio en todas las tomas de decisiones, ¿no? Como decías, tiene un costo eso de las validaciones biométricas y eso tiene un costo. Entonces también a veces, por ejemplo, en Hello se especializan, donde yo trabajo, nos especializamos en ese tipo de validaciones. Incluso, por ejemplo, un chatbot puede llegar a emitir tarjetas de débito o crédito, pero para poder emitirla también tiene que hacerte todas esas validaciones, ¿no? Entonces, muchas veces tienes que tomar la decisión de dónde le haces la validación biométrica. Si es que ya, digamos, estás totalmente seguro o segura de que va a contratar el servicio, Claro. o si lo haces antes, porque puede ser que tú le hagas una validación biométrica, esté todo bien, y después no lo contrate, y entonces te hizo Tuviste el gasto. dinero. Claro. Sí, así que no, sí, es muy interesante. Otro desafío que tuve que quería comentar era que hasta qué, o sea, uno sabe cuando está hablando con un bot por el tipo de lenguaje que maneja, ¿no? Pero hasta qué punto dejarlo, volverlo humano y hasta qué punto que se note que es un bot, o sea, ¿cuál es el límite o dónde está el límite? Es una buena pregunta, porque yo también siento que hay como que esa duda existencial, ¿no? De quiero que un bot me trate bien, quiero que un bot sea entretenido, pero también hay personas que le tienen miedo a que el bot sea tan humano. Claro.
Entonces hay que tener un punto, pero si quieres como que una respuesta formal es que el bot tiene que ser el eco de la marca. Es decir, si una marca tiene cierta personalidad, el bot debería reflejarla, no puede ser opuesto, digamos, ¿no? Y también depende del rubro, porque... y también otro punto interesante sobre lo que decías es que también hay que tener mucho tacto dónde se puede usar el humor y dónde no, ¿no? No es lo mismo eh, darle digamos, un flujo de success o de que salió todo bien a un usuario, a tener que atenderlo cuando lo acaban de chocar o qué sé yo, o si es que una de las personas que cubre su seguro acaba de sufrir un accidente, ¿no? No es lo mismo. Y también, eso también lo vamos a ver, ¿no? Cómo es que mapeamos los feelings y los sentimientos de las personas en cada flujo, también hay que tenerlo en cuenta. Así que Súper bueno, interesante. sí, es súper interesante, justo lo que decía, ¿no? De ser relevante y también el modo en que digamos, decimos las cosas es importante. Creo que ahí está, Carolina, había dicho, muy importante ver la posibilidad de trabajar con inteligencia artificial, un modelo que interprete el tono y lo que necesite el usuario. Así evitan el menú de opciones infinitos. Sí, de hecho ahora está de moda también el diseño de prompts, ¿no? Que es como las indicaciones que le das a la inteligencia artificial para que te dé ciertos resultados. Y algo también bien importante de los prompts es el contexto. O incluso, justo que hablabas del tono y de la personalidad, le puedes decir, qué sé yo, a ChatGPT o a cualquier inteligencia artificial, cómo quisieras que actúe, ¿no? Podrías decirle, actúa como una persona especializada en atención al cliente de tal compañía y vas a responder tales cosas. Incluso puedes decirle en qué formato quieres que lo entregue. Puedes decirle que te entregue en una tabla, qué sé yo, la información o en bullets y así. Así que, bueno, muy interesante. Si alguien más tiene alguna consulta o Yo, quisiera... ya que estamos, quería preguntarte si Sí. hacen en la disciplina una especie de research, o sea, para empatizar con los usuarios y esto que decías, ¿qué le digo primero? O qué opciones le doy? ¿Les doy todas juntas? ¿Se las segmento? ¿Eso lo van haciendo investigaciones con usuarios, encuestas? Normalmente vamos viendo como un poco en el camino, ¿no? O sea, sí hacemos investigación en la fase previa, antes, digamos, de llegar, o sea, antes de llegar, digamos, al mapa de la conversación, que es como que el primer boceto de la arquitectura de la información general que va a tener un bot, sí hay como que un poco de research, siempre les pedimos a las marcas que nos compartan, si es que tienen estudios de mercado o estudios sobre el target, si es que tienen un user persona y todo eso, y además cómo son, ¿no? Porque nos pueden ir dando la pista de qué edades tienen, cuál es el estilo de vida, y de acuerdo a eso vamos viendo. Pero Claro, sí, hay una parte... eh, previa, donde tratamos de definir bien quiénes son esas personas, también cuáles van a ser los objetivos de negocios y también cuáles van a ser los casos de uso principales que van a cumplir los bots, porque siempre van a haber como que casos más importantes que otros y siempre vamos a tratar de salir, si es que es un bot nuevo desde cero, siempre tratamos como de salir con un MVP que tenga, qué sé yo, 3 o hasta 5 casos de uso y no más. Y como te decía, también una de las cosas más importantes es definir hasta dónde va a ir la tecnología, ¿no? Si es que va a ser un bot transaccional o si es que va a ser un bot solamente informativo. Y también cuál va a ser en definitiva, cuál va a ser el propósito del bot, ¿no? O sea, totalmente. ¿para qué? Nosotros, ni bien empezamos con esto, preguntamos el objetivo, cuál era el objetivo de negocio, y ellos lo tenían muy claro, era reducir en tanto porcentaje el número de llamadas a atención al cliente. Entonces, fuimos a averiguar atención al cliente, cuál era el top 5 de consultas que ingresaban por ahí, y eso nos empezó como a mapear por dónde ir o por dónde direccionar, digamos, el flujo.
pero como vos decís, siempre tener en claro el propósito. Sí, tal cual, como dice Cristian, sí, el propósito es la base, es como que si el bot fuera una persona y se levantara todos los días con una motivación, esa motivación es el propósito, ¿no? O sea, ¿para qué vino a este mundo? Muy interesante también. Ariana, ¿qué tal? Hola, ¿cómo están? Yo con esto de definir los objetivos de negocio, me acordé de la otra intervención que hizo antes Denise sobre este bot que no le ofrecía la derivación. O sea, quería hablar con un humano y al final le terminó dando el número. Y a veces, no sé si les ha pasado, pero a mí me piden que el camino a la derivación no sea tan fácil justamente por un propósito de negocio. Porque implica gastos, se quieren reducir como los contactos al centro de atención al cliente y bueno, para mí a veces es frustrante porque entiendo que es la solución más fácil a ciertas consultas que pueden ser muy, muy complejas o que directamente no están dentro de los temas del bot, pero bueno, es lo que queda. Sí, o sea, sí es, digamos, como que una consulta que te va a ayudar a resolver algo urgente, sí estaría a favor de que puedan llamar. Pero si es, por ejemplo, algo más informativo que se lo podrías mandar en un mail, o incluso tal vez le podrías mandar, qué sé yo, un instructivo, un PDF, hasta incluso ¿cómo es? Una infografía, también puede ser que el bot ahí pueda contener un poco más antes de pasar a derivar a humanos, ¿no? Claro, eso sí es importante, como no ofrecer la derivación como la primera opción, pero hay bots donde directamente es casi imposible que te derive con un asesor. Claro, sí, o sea, me imagino que hay casos urgentes y más delicados donde sí, siempre vamos a preferir hablar con una persona, pero igual debemos darle la opción de que se pueda resolver sin necesidad de hablar, ¿no? Como por ejemplo, qué sé yo, si pierdes una contraseña y quieres recuperarla, o qué sé yo, si te robaron el celular y ahí tenías los aplicativos de todos los bancos, en ese caso sí vas a, incluso no vas a poder chatear, vas a tener que sí o sí llamar, ¿no? Pero sí, yo creo que como que cada caso tiene su prioridad y sí, al final lo mejor es que el bot resuelva todo lo que pueda. Justo en el ejemplo que les mostraba del banco donde enviaba un montón de links, eso también es una mala práctica, ¿no? Si ya estás en el bot eh, y a pesar de todos los prejuicios, digamos, y desconfianza, ya estás en el bot debería ayudar, ¿no? No te debería sacar del mismo bot, no es recomendable. Ujú. Denis. Sí, se me acaba de ocurrir otra pregunta mientras iban hablando todos y yo iba también pensando algunas cosas. Te quería preguntar, ¿te ha tocado trabajar un bot en más de un idioma? Y en ese caso, ¿cómo haces la adaptación? Por ejemplo, yo en mi trabajo hice la guía de estilo que tenemos para mi trabajo, no para un chatbot, pero sí. Y me encontré con esto de, bueno, en inglés, bueno, ¿cómo pongo el formato de fecha, de hora, de números? O sea, todo eso lo hacen como un research y en base a eso aplican los resultados o van probando o hacen todo el mismo formato. A mí me pasó algo loquísimo. Tuve que adaptar un bot que en realidad era un catálogo de ventas para África, para Namibia o Nambia, no sé cómo se dice. Eh, y la verdad es que nada, también fue preguntarles cómo es que usaban ellos los formatos de fecha, de hora y eso. Eh, pero también me tocó hacer, ya que preguntas, también me tocó hacer no hay problema, Nat. Me tocó hacer una tropicalización de contenidos de Argentina y México para Perú, para OpenPay, que es, si no me equivoco, si mal no recuerdo, es como una solución de pagos de POS o Postnet, no me acuerdo cómo les dicen, donde puedes pagar con tarjeta, ¿no? Y bueno, habían como que ciertas frases que eran muy mexicanas, otras que eran muy colombianas y me pidieron que a mí las vuelva como peruanas, ¿no? Porque yo soy nativo de acá. Y ahí yo en realidad lo que elegí fue pasar de
el español argentino al peruano porque viví 5 años en Argentina, entonces para mí era más fácil entender las frases argentinas que las que decían los colombianos o lo que decían los mexicanos. Aunque los mexicanos igual hablan bastante parecido a nosotros, pero tienen como que otros dichos y refranes bien distintos. Así que, nada, eso también se puede hacer, ¿no? O sea, digamos que el camino corto es preguntarle a un nativo cómo lo usan, ¿no? Claro. Pero Y sí. ponele, si tuviera que hacerlo en inglés, para elegir si sería inglés, no sé, británico o inglés de Estados Unidos. O sea, habría que hacer un research y ver de dónde es la mayoría de las personas que consultan ese chatbot, por ejemplo. Claro, Bien. claro, ¿no? O sea, si fuera para Estados Unidos, obvio, inglés americano, y, y si no, tendrías que preguntar cuál es la variante del idioma que usan más, ¿no? Porque incluso hay países de Europa donde su idioma es como, yo viví 1 año en Suecia, entonces ahí hablaban muy bien inglés, y hablaban inglés americano, nada que ver con el inglés británico, a pesar de que estaban más cerca, ¿no? Pero el inglés que enseñan en Suecia y en la mayoría de países nórdicos es el americano, ¿no? Muy pocas personas hablan inglés británico, al menos en esa zona. Claro, Entonces, nada, también, aunque no sean nativos, puede ser que usen el inglés, ¿no? Que es una lengua franca, o sea, como que una moneda, digamos, de cambio idiomática, y nada, ahí está la clave, digamos. claro. Sí, sí, me ha pasado también. Es como el inglés es como el español, o sea, tenés el inglés Claro, de Inglaterra, el inglés de Estados Unidos, el de Australia, el de Nueva Zelanda, y ahí tenés que empezar a claro, probar, y el español de España, que creo que es el que menos usamos toda Latinoamérica, y nos cuesta más a veces también entenderlo. tal cual. Sí. Buenísimo. ¿Y dirías que se hace una guía de estilo diferente para cada uno o de la misma guía se van sacando para No, un yo idioma creo y que para el puede otro? ser de la misma, porque como te decía, ¿no? O sea, un chatbot debe ser el eco de la marca. Entonces, digamos de que si cambias un chatbot a otro idioma, debería ser como que el eco de ese chatbot, solo que en otro idioma. Pero básicamente tendría que cumplir como que con los atributos, tendría que estar alineado, ¿no? A los atributos de la marca, claro, a la voz y el tono, y eso, ¿no? Claro. Buenísimo, Sí. gracias. No, vos. No sé si alguien tiene alguna otra consulta. Ahí va, Cristian. Buenas, buenas, ¿cómo están? No, no era una consulta, pero sino esto de poder reforzar lo que veníamos conversando y varios ejemplos que fueron exponiendo compañeras con respecto a lo que es el propósito del asistente virtual, ¿no? Este para qué, ¿no? No es cuestión solamente de disponibilizar otro touch point en el sitio web o en WhatsApp, porque es súper importante. Yo tuve el desafío de llevar adelante asistentes virtuales para un banco y para una empresa de telecomunicaciones, y por no haber sabido el propósito de un asistente virtual, salimos con un MVP, disponibilizamos un asistente virtual para lo que es banca, para lo que es el segmento B2B, y claramente nos fue mal. Y nos fue mal porque no era lo que las personas estaban necesitando. Las personas no querían un asistente virtual, estaban necesitando otro tipo de contención y de canal para el asesoramiento. Y esto también de poder definir, bueno, hasta dónde voy a llegar, ¿no? Para poder setear expectativas. ¿Voy a ser un asistente virtual transaccional? Si voy a ser transaccional, ¿cuál va a ser el proceso de validación para poder asegurarme de que la persona con la que estoy hablando es la titular? Si es así, ¿cómo voy a hacer ese proceso de validación? A través, por ejemplo, que recién decían, de RENAPER, otro tipo de validación a través de un token, utilizando el mail y demás, y también ver hasta dónde llego, y con esto también que decían de la derivación. Claramente en algún momento el asistente virtual no va a poder resolver todo, y está bien que no pueda resolver todo, pero también empezar a setear esto de decir, bueno, soy un asistente virtual, te puedo ayudar hasta acá, ¿no? Correcto, sí. Eso es importante, eso también es muy importante, setear las expectativas, ¿no? Para no generar falsas expectativas, valga la redundancia.
y que el bot también tenga un onboarding claro, ¿no? Que te diga con qué casos te puede ayudar y para que no esperes que te ayude con otros que no va a poder. Así que sí, buenísimo. Fabio nos pregunta, ¿está mal el chatbot? Un ejemplo de chatbot para e-commerce. ¿Cuál es el número de orden? ¿Cuál es tu email? ¿Cuál es tu teléfono? Que si está mal hacer muchas preguntas seguidas, me imagino que a eso te referías. Claro. No, no está mal hacer varias preguntas seguidas siempre y cuando, digamos, que esté en el contexto de lo que quieres resolver, ¿no? Por ejemplo, eh, pedirle, dale. Supongo que si le pides el número de orden, con ese número de orden ya tienes un montón de información. Y también, si es que no es la primera vez que interactúa y si es, por ejemplo, un cliente recurrente, probablemente también ya sepas su mail y su teléfono. Pero también, claro que es importante pedirle esto en la primera interacción, pero tan importante como eso es que si ya se lo pediste en la primera interacción, tengas dónde guardarlo y no volvérselo a preguntar, porque si no va a parecer como que el bot es un poco tonto o que no tiene memoria, ¿no? Y así también le ahorras tiempo a las personas y también le generas, digamos, cierta sensación de seguridad, ¿no? Porque te va a parecer raro que un bot te pida tus datos y que no los tenga guardados, después te va a parecer como que es medio inseguro hablar con él y que también puedes dudar de qué está haciendo ese bot con tus datos. Dale, perfecto. ¿Sería ideal hacer solo una pregunta por mensaje? Sí, sí. Sí, precisamente porque para no, digamos, saturar a las personas, está perfecto pedirle un dato a la vez y no varios a la vez. Yo también he visto varios bots que te dicen en un solo mensaje que sé yo, que lees tu nombre, tu apellido y tu edad y te lo pregunta en un solo mensaje y después es probable que al bot le cueste almacenar toda esa información porque tendría que, digamos, descomponer toda esa respuesta en distintas variables. Entonces sería más difícil de que si cada pregunta es una variable, ¿no? Sí, lo ideal es una por una. Claro. Sí, ahí también pensando, ¿no? No sé si también a alguien más le sucedió. En mi caso, en Swiss, que es la prepaga, en donde los distintos usuarios pueden hablar con Sweety para gestionar su cobertura de salud, nos está pasando que en algunas funcionalidades dependemos de utilizar un servicio que ya tiene información cargada. Y cuando se creó ese servicio, evidentemente no se creó desde una mirada UX. Entonces, la información que trae ese servicio, la cual usamos para mostrar algunas opciones de menú y demás, están compuestos por nombres o información muy difícil de entender, muy técnica, muy pensado desde el lado del negocio. Entonces ahí me encuentro con dos obstáculos. Por un lado, el decir, ¿cómo hago para pasar esta cantidad de información a un lenguaje más natural y fácil de entender para el usuario, cuando originalmente, cuando se creó eso, estaba pensado desde un términos que usan en el negocio? Y por otro lado, también cómo tratar de convencer al negocio o al stakeholder de que es realmente necesario realizar esos cambios. No solo desde el boarding, sino que también esos cambios representan un cambio o una actualización de cómo se planteó o está planteado dicho servicio, desde una mirada más como técnica, que ahí yo desconozco porque, bueno, no es mi área. Supongo que con un research o alguna forma de decir, mira, es necesario que cambiemos o se empiece a trabajar de otra forma en la manera en la cual usamos o se plantean los servicios que luego vamos a utilizar para crear o mostrar mensajes en el bot. Así que bueno, son como algunas dudas o cuestiones que voy descubriendo en este mundo y obstáculos, sin dudas, que van apareciendo. Yo te diría que ni siquiera es lenguaje del negocio técnico, muchas veces es de gente de programación. A mí también me pasó que he visto bots que tú le escribes un dato
y te dicen validando tus datos. ¿Pero qué te dicen que están validando tus datos? Eso no te interesa, ¿por qué te van a decir eso? Además que es tan rápido, claro que es distinto, qué sé yo, si es un sistema lento y te diga, qué sé yo, dame unos segundos para validar tus datos o validar, o para mí validar tus datos me va a tomar, qué sé yo, hasta 3 minutos, ¿no? Eso también es un montón. Pero si no, como decía, hay que tratar de ser relevantes. Y en realidad la forma de convencer normalmente a los negocios o a los stakeholders de la parte de negocio es con resultados, ¿no? Decirles, mira, lo que tenemos ahora mismo está lleno de fricciones y el journey del usuario va a ser totalmente accidentado, ¿no? Y siempre el journey es ir de un punto a otro cumpliendo un objetivo. Entonces, si el usuario no cumple esos objetivos, el negocio tampoco lo va a poder cumplir y no se va a sentir a gusto interactuando, digamos, con esa compañía, ¿no? Bien. Así que bueno, nada, eso, básicamente, decirles, bueno, mira, estos son los resultados que tenemos, qué sé yo, tal vez hacerle una especie de proyección, ¿no? Es decirle, mira, si nosotros cambiamos esto, podemos mejorar en este porcentaje. Perfecto. O si no, lo otro que era lo que decían también antes, ¿no? De que si dejamos de generar consultas por teléfono, vamos a ahorrar tanto dinero también. Sí, de hecho siento que va a ir por ese lado, porque una de las consultas que tenemos mapeadas, por así decirlo, de parte de los ejecutivos, es que las consultas están muy relacionadas a la cobertura. ¿Qué cubre mi plan de salud? Y disponibilizando esta información en el bot de forma automática, siento que nada, mejoraríamos ese gran punto de dolor, ¿no? Así que bueno, muchas gracias. No, ustedes, más bien yo creo que ya vamos cerrando la conversación que ha sido muy interesante, por eso se ha pasado el tiempo volando. Así que bueno, las invito y los invito a sumarse al curso de diseño conversacional de Cero a Pro y les traje un regalo para todos los que y las que se quieran anotar. Hay un cupón que pueden usar y van a obtener 15% de descuento. El cupón es 15 off, así se llama el cupón. Así que si es que se llegan a inscribir, lo aplican al momento de pagar y les van a descontar 15%. Igual, en un rato les van a mandar un correo con la grabación de la charla por si quieren repasarla y también más info del curso. Así que bueno, les agradezco un montón por haber venido, espero que la hayan pasado bien. Siempre es súper interesante y apasionante hablar de diseño conversacional para mí, así que espero verlos y verlas pronto. Ah, qué buena pregunta. La presentación, ¿verdad? No me olvidé de la presentación. Sí, había un slide más, que eran los takeaways. Uy, a ver si la cámara me acompaña. Ahí va. Que en realidad era como un pequeño resumen de todo. Ahí va la pantalla completa. Y ahí va, estos eran los takeaways o pacto de salida. Que las personas siempre son más importantes que la tecnología, por eso siempre tenemos que ser como que siempre centrarnos en las personas usuarias y que dar una experiencia se trata de resolver y guiar y la idea es aplicar la empatía en cada interacción, ¿no? Lo que decíamos, en cada interacción va a haber también sentimientos y tenemos que contenerlos. Así que ese era el último slide. Así que bueno, muchas gracias por haber venido. Les mando un abrazo grande. Y también cualquier cosa me pueden encontrar en LinkedIn como Martín La Negra. Mi apellido no es muy común, así que me encuentran rapidísimo. Nos vemos, abrazos. Chao. Gracias, chau, chau. Muchas gracias. Nos vemos, chau, chau. Muchas gracias, Martín. Chao, que estén bien. Chao, abrazos.